¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Quién dice qué? Aquí en la pantalla líder del 11 TV hasta la medianoche, como todos los lunes, con toda la información. Y ya no hay lunes sin sorpresa, ¿no? Los lunes vienen muy cargados de información, muy movidos. Fue el caso del anuncio del presidente Macri en el día de hoy. Estos anuncios que después explicó el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. En un ratito nos ocupamos de describir los anuncios. Viene un especialista, un economista. Ezequiel Fleller tiene un informe. Nosotros vamos a hablar con los sectores involucrados. ¿Por qué? Porque volvieron las retenciones. Y empezaron algunos a decir, bueno, al final lo que criticaron y demás del gobierno anterior terminan haciendo lo mismo con las retenciones. Lo cargaban a Alfredo de Ángel y vas a salir a la ruta ahora a protestar porque volvieron las retenciones. De todo se dijo en el día de hoy, en donde también hubo cambio de ministros, se achicaron los ministerios, quedaron 10 ministerios a nivel nacional. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el presupuesto de cada área? Lo que estaba en salud. Pero cuando hablo de presupuesto, hablo del presupuesto para el año que viene. No hablo de la cartera política, que si vos sacás a un ministro que tiene un chofer, un funcionario, una secretaria y todos los cargos políticos que tiene, sí, esa gente se va a tener que correr a otro lado. Hablo del presupuesto para políticas de acción, políticas de salud, políticas de trabajo, políticas de todas las áreas que se redujeron y se fusionaron con otros ministerios, ¿sí? Por supuesto que fue un fin de semana de mucha discusión, incertidumbre, mucho frenesí en la alianza Cambiemos fundamentalmente, y el gobernador de la provincia lo dijo este mediodía, ¿no? Nosotros nos enteramos con ustedes, a nosotros no nos convocaron, ni nos consultaron, ni nos preguntaron sobre estas medidas económicas. ¿Qué va a pasar con la oposición y el Congreso de la Nación, que tiene que tratar a partir del 15 de septiembre el presupuesto general para el año que viene? Algunos dicen no tendrían que votarle el presupuesto a Macri, otros dicen no, como Pichetto les dijo a los rectores de las universidades, miren que es preferible un presupuesto con poco aumento a un presupuesto reconducido. No hay peor cosa que un presupuesto reconducido en un año electoral. Esto es lo que le dijo Pichetto a los rectores de las universidades nacionales, que siguen de conflicto. Hoy le ofrecieron a los docentes universitarios un 22% a los docentes titulares y a los auxiliares un 24%, más o menos así. Mañana van a contestar, pero ya adelantaron el rechazo, sigue la toma de las universidades nacionales, sigue el conflicto en las universidades nacionales. El gobierno está planteando una inflación mínima del 38%, algunos hablan del 42%, y ofreciendo un aumento de sueldo del 22%. Estás en la mitad. Mañana hay un paro docente. Y pasado mañana también. El gobernador le pidió prudencia a los gremios, pero los gremios dicen, bueno, tenemos que discutir porque la inflación superó el número de incremento salarial que habíamos pactado en paritaria. Por eso los gremios dicen, bueno, abramos la discusión ya, porque no puede seguir perdiendo el salario del trabajador con esta inflación, que son los que siguen perdiendo con este modelo. Los trabajadores siguen perdiendo con este modelo. La clase asalariada, el que tiene que cobrar a fin de mes, ve que el sueldo le cayó y le vale la mitad de principio de año acá con lo que ha aumentado el dólar. Entonces, ¿quiénes ganan? Solamente los que pueden exportar. ¿Qué dicen los productores a todo esto? Lo charlamos en un ratito con el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, con Elvio Guía, que está en los estudios de Canal 11, para ver cuál es la situación y si les conviene o no estos anuncios que hizo el presidente de la Nación. Y sobre el final del programa también vamos a tener una charla con gente, porque se hacen las elecciones de la CTA esta semana. Ahí está, los representantes de los trabajadores que dicen respecto de todos estos temas y de todas estas cuestiones, ¿sí? No se vayan, se quedan. Esto es ¿Quién dice qué? Presentan ¿Quién dice qué? SGS Antes de comenzar a charlar con los entrevistados, dos datos que me olvidaba que tienen que ver con lo político. Presentaron un partido político nuevo, ¿sí?, a la justicia electoral.
llevar los avales, llevar las afiliaciones. Observó la justicia electoral que había algunos problemas, en unas 100 afiliaciones más o menos, las van a revisar, pero me dicen que, hoy hablé con uno de los apoderados de este partido, me dijo, no, esperá un poquito porque queremos revisar y que esté todo en orden, pero van a llegar y dice, vamos a hacer una opción electoral, tal vez no mayoritaria, pero una opción electoral, queremos ser opción electoral el año que viene en Entre Ríos. Es un partido que tiene reconocimiento nacional, que va a tener representación en Entre Ríos. Por lo tanto, van a tener candidatos para pelear en las elecciones provinciales, no sabe si van a llegar con todas las categorías, porque para presentar candidato a gobernador, como quedó la ley actual, necesitan 15 senadores, por lo menos, pero sí van a participar con candidatos a diputados nacionales por Entre Ríos para el año que viene. Y hablando de partidos políticos, una perlita de hoy, de hace algunas horas nada más, un par de diputados me dicen que empezaron a hablar con sus pares para ver si podían armar un bloque aparte. ¿Sí? Parece que quedaron los dos nada más, nadie les hizo caso, quedaron solitos los dos diputados, compañeros ahí, van a quedar juntitos, pero me parece que no van a tener quórum para poder tener adeptos en ese bloque que querían formar para hacer rancho aparte, evidentemente, en el bloque, sí, oficialista, dije. No lo dije, en el bloque oficialista. Ahora sí nos metemos a hablar por los anuncios de Macri, de Duhovne. El tema retenciones está en nuestra mesa para charlar con nosotros en el estudio del canal. Elvio Guía, director de Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina. ¿Qué tal, Elvio? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo tomaron el anuncio de hoy? Que se veía venir, digamos, el fin de semana con mucho rum, pero se necesitaba la confirmación oficial. Sí, el fin de semana estuvimos todos a la expectativa, ¿no es cierto? Pero se tomó con sorpresa, sobre todo los productores, y más que nada en lo que pasó con el tema del trigo, ¿no es cierto? Un trigo que ya está sembrado, 6.200.000 hectáreas, ¿no es cierto?, en la Argentina, con todo apostado, con una señal del campo hacia el gobierno, vamos para producir más, vamos para sacar las cosas adelante, y bueno, aparece hoy una retención que no es de gran cantidad, 4 pesos por dólar, quedaría casi en el 11%, ¿no es cierto?, pero ha caído mal porque hace un mes atrás estábamos discutiendo y el mismo presidente fue quien dijo que las retenciones a las hojas seguían en su baja hasta diciembre. Si bien sabemos que el momento del país es muy complejo, ¿no es cierto?, y que hay que apostar y hay que poner el hombro, creo que el campo lo va a hacer nuevamente. Hay un malestar que hay que manifestar, pero no hay ninguna posibilidad, por lo menos lo que hoy estoy viendo y lo que he hablado con todas las bases, de movilizar, de salir, pero sí de manifestar este malestar. O sea, no van a salir a la ruta. No, por el momento no. Sí se habla de hacer alguna asamblea, algún comunicado, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, porque acá tenemos que diferenciar algunas cuestiones, ¿no es cierto? No es lo mismo una retención para una provincia como Entre Ríos, que tiene 26 quintales de promedio en los últimos 10 años en soja, ¿no es cierto?, 2.600 kilos, que es lo que se saca de promedio, a lo que es una retención del 10% cuando vos estás hablando de una soja de 4 o 5.000 kilos, como es en la zona productiva núcleo, ¿no es cierto? Claro. O sea, ahí hablamos que ese 10% es vida o ganancia o pérdida depende de dónde estés. Depende de dónde estés y cuánto sea tu costo. Tu costo acá, en la mayoría de la provincia, donde los productores tienen campos alquilados porque no son dueños de la tierra, no son los propietarios, ¿no es cierto? Estamos hablando de 24, 25 quintales, 23. Entonces, con un año que te da, los últimos 10 años te da un promedio de 26, estás con los números muy justitos. Ahora, me decías recién que el tema de las retenciones nacen con Duhalde. El tema de las retenciones nacen con Duhalde allá en el 2002, cuando Duhalde dice necesitamos un esfuerzo del sector productivo. El sector productivo pone por primera vez el 10% las retenciones, ¿no es cierto?, en el 2002, y terminamos en el 2008 con un conflicto con la famosa 125. La 125 con retenciones móviles, ¿no es cierto? Y lo peor del caso es que durante todo ese tiempo, con precios internacionales muy buenos, porque en la época del 2008, cuando se pone la pelea grande, estaba en $600 la soja, ¿no es cierto? Hoy está mucho menos. No se terminaron los problemas estructurales que seguimos viendo todos los días, ¿no es cierto? Hay problemas estructurales. Claro, con el esfuerzo que debo decir. Con el esfuerzo. Con las retenciones que se pagaban,
el esfuerzo hecho no se trasladó a la disminución de los índices de pobreza, del déficit y demás. Exactamente, eso es lo que decimos. Y no le echamos la culpa al gobierno anterior ni a este ni nada, le echamos la clase también, la clase política también tiene que hacer un mea culpa y decir, a ver, ¿qué hicimos con todo esto? Porque pasaron esos años de bonanza, pasó mucha agua bajo el puente y la verdad es que hoy volver de vuelta a lo mismo, hacer siempre lo mismo sin obtener resultados diferentes es una definición de locura, ¿no es cierto? Y después vemos otra cosa, que es lo que le da malestar a nuestros productores, ¿no es cierto? Que acá siempre se hace el esfuerzo de los mismos lugares. El sector productivo y el sector trabajador. El sector trabajador que sigue con los ajustes, que vos lo decías perfectamente recién. El asalariado. El asalariado en general, ¿no es cierto? Y vemos que hay un sistema financiero que sigue de fiesta. Hay algo que habla muy mal de la política económica hoy, hay que decirlo con todas las letras, nosotros no nos ponemos colorados, es que te conviene mucho más poner la plata en la vaca que comprar una sembradora. Entonces estamos en un problema y eso también tenemos que ver de qué manera lo solucionamos y de qué manera. Ahora, vos me decís que los tomó por sorpresa porque el trigo, por ejemplo, ya está invertido, está todo invertido. Sí, está todo invertido. Y próximo a producir, próximo a... Sí, ya estamos a un mes y medio de la cosecha. Ajá. ¿No es cierto? Y las expectativas que tenía, porque va a ser buena aparentemente la cosecha. Sí, viene muy bien, si bien octubre hace y deshace las cosechas, como decían los viejos antes, ¿no es cierto? Porque venían las lluvias o las piedras. Viene bien, viene con sanidad, viene con buena lluvia y los paquetes tecnológicos lo habían apostado porque el número estaba, que se había quitado la retención, era un número claro. Bueno. Y de golpe y porrazo te lo meten. Claro. Y que aparte otra cosa, ¿no es cierto? Cuando vos incentivás este tipo de cultivos como son los cereales, ¿no es cierto?, en detrimento de las oleaginosas, que es la soja, vos le das una sustentabilidad al sistema. O sea, cuando vos haces una rotación, le das una sustentabilidad a todo el sistema y al suelo. Esto también tiene que ver. Y el maíz también va a tener un golpe, ¿por qué? Porque había mucha intención de compra de bolsas en todas las cooperativas que nosotros representamos, lo hemos charlado a esto, y hoy ya los números en la costa de acá del Paraná, ¿no es cierto?, Victoria, Diamante, bueno, acá mejores tierras, todo, creo que no va a haber una disminución del área. Pero si te vas al norte de la provincia o al centro de la provincia, evidentemente ya los números se ponen mucho más chiquitos y con un 10% más o menos, ¿no es cierto?, se empieza a complicar. Y vuelvo a decir, ¿por qué se complica tanto el Entre Ríos? ¿Por qué siempre somos los más quejosos, como quien dice, ¿no es cierto? Porque los rindes no son lo mismo que en la pampa húmeda. Claro. Entonces, ahí estamos en uno de los problemas y es por eso que el malestar de los productores. Van a hacer el esfuerzo, por supuesto que hay que hacer el esfuerzo, hay gente que la está pasando muy mal, y hay que hacer el esfuerzo. Pero también lo que tenemos que pedir es si ese esfuerzo tiene algo a cambio. Si va a cambiar esta matriz de donde tenemos que desarmar toda esta bola de cuestión de ingeniería financiera que no le está ayudando absolutamente a nadie, que no está generando un empleo genuino, bueno, estas son las cosas que tenemos que discutir, o por lo menos tenemos que mostrar el malestar y decir, señores, acá tenés el sistema financiero, el sistema bancario y todo lo que son los que ganan. Que son los que están llevándosela con pala, hay que ser sinceros. Y aparte, el sector productivo, cuando necesitó alguna mano, ¿no es cierto?, por esta sequía de las últimas, de los 40 años, la peor de todas, tenemos un sistema... Me decía, yo te preguntaba hace un rato fuera de aire por la situación de los productores en Entre Ríos y me dijiste, están pagando deuda. Sí, por supuesto. Nosotros en las últimas 3 cosechas tuvimos 2, la del 2016, que se pudrió prácticamente todo por exceso de lluvia. 2017 fue una cosecha buena, con precios módicos, ¿no es cierto? Y la del 2018, que fue esta, bueno, una de las peores sequías de los últimos 40 años, donde terminamos en 900 kilos de promedio en la provincia de Entre Ríos, cuando tenemos un costo en un campo alquilado de entre 2.300 y 2.500 kilos, ¿no es cierto? Entonces estamos, evidentemente... Y las espaldas ya venían lastimadas, ¿no es cierto? No es que veníamos con una espalda grande. ¿La mayoría de los productores alquila? La mayoría de los productores, por lo menos de los que nosotros representamos, sí, porque tienen muy poquita superficie propia y para poder hacer sustentable su vida, ¿no es cierto?, tienen que agrandar porque si no la unidad económica no les da para que viva él y su familia, ¿no es cierto? Ese productor, el que vive de su actividad, que su actividad principal es la agricultura, la ganadería, ¿me entendés?, que no es una unidad de negocio, es el productor que hoy tiene complicaciones. Ahora, el productor que
la agricultura o la ganadería es una unidad de negocio de otra cierta cantidad de negocio que tiene, bueno, ese productor no tiene mucho problema, ¿no es cierto? O tiene otro palenque donde rascarse, como dicen, ¿no es cierto? El productor ese que vive pura y exclusivamente de su actividad, que esa es su actividad principal, hoy está en una situación compleja. Tengo un par de consultas de los televidentes. Ningún problema. Sí, consulta de los televidentes que nos escriben, por supuesto, a nuestro WhatsApp, que es el 343-155-05-4874. Dice que Guía nos explique el desguace de la situación que está ocurriendo en la agricultura familiar. Sí, lamentablemente hoy salí con eso, no lo puedo explicar porque no es una decisión que yo he tomado, ¿no es cierto? Por supuesto que estoy totalmente en contra de ese desguace. Es realmente una necesidad para muchos de los productores y vamos a intervenir desde el lado de Federación Agraria, se lo he dicho a los técnicos de la agricultura familiar para intentar de revertir esta situación. Lo hemos hecho así con SENASA, en silencio. Cuando hicieron los despidos, bueno, hablamos con un grupo de productores y se pudieron reincorporar 10 de los despedidos que había en la provincia de Entre Ríos, en SENASA, y vamos a hacer lo mismo con agricultura familiar, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo mismo porque nos parece que es una dependencia que hace falta, que le hace falta a los productores, y lo que está en nuestro alcance, por supuesto que lo vamos a hacer. ¿Le llamó la atención lo de, porque esto fue una decisión que tomó Echeverre? Sí. ¿Le llamó la atención? Sí, por supuesto, por supuesto. Sabíamos que había una cuestión de bajar lo que esté de sobra, como quien dice, porque no tenían alguna función, pero no pensábamos que en su primer momento, ¿no es cierto?, se hizo el ajuste y no iba a venir más. Bueno, hubo otro ajuste más y sí, nos llamó la atención y hemos hablado con el ministro y hemos intentado que revean la medida y vamos a seguir intentando, y lo ha hablado también el senador, lo hemos hablado con el senador de Angeli, que también se ha puesto al frente de tratar estas negociaciones, pero la verdad que nosotros no tenemos la lapicera, ojalá la tuviéramos, no la hubiéramos usado, pero bueno, hoy estamos en una situación, 20 empleados despedidos, el secretario que está coordinador de Agricultura Familiar es Cristian Reiner, que salió de las filas de Federación Agraria, y por eso se nos indilga un poco que nosotros somos como que son culpables ustedes. Somos culpables, y la verdad que no soy culpable, no me siento culpable y voy a hacer lo posible para que reincorporen a todos los trabajadores que realmente estén haciendo su trabajo y sean dignos de lo que están haciendo, que son muchos y los conozco. Por supuesto que no vamos a parar e intentar de que vuelva la reincorporación. Está mucho más allá de nuestra voluntad, ¿no es cierto? Sí vamos a tener nuestra voluntad de hacerlo. Elvio, ¿van a tener, me dijiste, una asamblea ustedes cuándo? Bueno, ahora estamos hablando, los socios nuestros estaban pidiendo juntarnos un poco, charlar, hacer un comunicado explicando la situación, sobre todo lo que te decía, de la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto?, lo que nos pasa a nosotros, más allá del contexto general de país. Entre Ríos. Y tenemos que hablar también con la mesa de enlace y por ahí vamos a hacer alguna... pero esto se está evaluando, no hay nada concreto. Son las primeras charlas para ver, no salir a protestar, sino a marcar, ¿no es cierto?, las cosas que vemos mal y lo que hay que corregir a mediano y largo plazo, lo que te decía anteriormente, ¿no es cierto? El déficit fiscal se puede bajar aumentando lo que recaudás o bajando el gasto público, ¿no es cierto? Ahora se aumentó lo que se recauda. Bueno, también tenemos que empezar a ver de qué manera bajamos el gasto público. Jueces, por ejemplo. Sí, no pagan impuestos a las ganancias, no los toca nadie. Bueno, entonces, no los toca nadie. Entonces, hay cosas que tenemos que decir sin ponernos colorados, ¿no es cierto? Sin ponernos colorados. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos que se reajusta por el tema de agricultura familiar, por ejemplo, y vemos que los jueces no pagan ganancias y cualquier trabajador común, taxista, quien sea, va como buen hijo de vecino y pone la plata en la FIP, y si no pone la plata en la FIP, le embargan la cuenta, ¿no es cierto?, y no puede sacar, bueno, ahí es donde empiezan las cosas, sistema financiero, lo que te decía, entonces tenemos que empezar a marcar estas cosas. Entonces uno no tiene solamente que salir a protestar, sino también a marcar las cosas que están mal para ver si en algún momento se corrige el rumbo y empezamos a acomodar todo esto y que no vayamos a los saltos de la izquierda a la derecha. Coincido en eso con vos. Gracias, Elvio. No, por favor. Elvio Guía, de la Federación Agraria Argentina, charlaba con nosotros. La pausa
Enseguida viene Flesler a explicarnos con 2 o 3 líneas los anuncios. Un especialista que vino, un economista también, a contarnos cómo ve estos anuncios hechos por el gobierno. Y en el final del programa con la gente por las elecciones de la CTA. Muy bien, señoras y señores. Ezequiel Flesler, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás? El señor se viste en Filippo Novo también, por supuesto. Exactamente. Muchas Moda gracias. italiana ahí en Peatonal San Martín 712. El momento de los anuncios hechos por el presidente Macri y por el ministro Duhovne. Bueno, vamos a repasar primero los 6 puntos que anunció Duhovne esta mañana después de que habló Mauricio Macri. Ahí está, déficit cero. Básicamente se trata de llegar al 2019 con déficit cero. Sí, estaba previsto para el año que viene un déficit del 1.3% del Producto Bruto, el PBI. Bueno, se adelanta esta meta, o al menos la intención está en adelantarlo. Va a haber un ahorro de gasto de capital, así lo anunciaba Duhovne. Se refiere básicamente o mayoritariamente a obras de infraestructura. Sí. ¿Sí? Un ahorro también de, bueno, el anterior significaría un 0.7 del Producto Bruto. Otro ahorro tendría que ver subsidios. con básicamente subsidios, ¿sí? Ahí estaría el traspaso de la tarifa social eléctrica y transporte automotor. Ahí también hay mucha discusión con provincia de Buenos Aires, con capital, por tema tarifas y algunos servicios. Significaría un medio punto del Producto Bruto. También, bueno, distintos gastos, ahorro en gastos operativos. Remuneraciones, dice. El ministerio o las remuneraciones, efectivamente, ¿sí? Me había salteado el punto 4, que decía otros gastos operativos. Bueno, los ministerios es el ejemplo más político, si se quiere, ¿sí? Está bien. Que pasan un poco por ahí. Perdón, cuando digo está bien, no es que esté bien lo que está diciendo el informe, sino que está bien haciendo lo que cuenta el flaco como punto, ¿no? Que estemos de acuerdo. No, porque una vez me mandaron una carta de documento por decir eso. ¿Ah, sí? Ajá, hice así como que estaba de acuerdo con lo que decía el entrevistado. Dale. Se van a suspender también por un año la reducción de aportes patronales. Bueno, ahí había ya estaba previsto, digamos, que esto no iba a suceder el año que viene. Bueno, se suspende esta reducción, este impuesto. Y lo que hablabas recién con el bioguía, que tiene que ver básicamente con los derechos de exportación. Esto representaría un 1% del Producto Bruto del año próximo. Y el derecho de exportación, bueno, básicamente van a ser 4 pesos por dólar, ¿sí? Producto de la exportación para productos primarios y 3 pesos para, bueno, el resto de los productos exportados, ¿sí? Muchas de las discusiones se ponían por estas horas. De hecho, fue la primera entrevista en virtud de los productos agropecuarios, sobre todo del poroto de soja, ¿no? Que quedaría muy parecido el impuesto, la retención, en realidad un puntito menos, con este tipo de cambio, al nivel de retenciones que había en 2007, antes del famoso conflicto de con campo. El campo, la guerra gaucha, como se le haya puesto distintos medios en ese momento. O sea, ¿sí? con este impuesto de 4 pesos por dólar. Bueno, va a quedar en el orden del 29% el impuesto a la soja, ¿sí? A la retención, a las exportaciones de soja, ¿no? Estaba en 25 y algo. Lo que se hizo es bajar a 18 puntos porcentuales y con estos 4 pesos quedaría más o menos en 28 y pico, 29%. Bien. Quedaría en el orden del 11%, por ejemplo, para otros granos, para otros cereales. Otra parte del anuncio, de la cual no hablamos todavía, por lo menos en el programa, tiene que ver con el tema de la ayuda social. Exacto. Una cosita más, digo, de esto de las retenciones, en todo caso, para que responda tu próximo entrevistado.
tiene que ver con un efecto que al ser un valor fijo, 4 pesos por dólar, terminaría licuándose eventualmente con otra devaluación, ¿no? Claro. Eso es un problema. Claro, hoy es el 10%. Claro. Más o menos, ¿no? Un poquito menos porque el dólar está... Un poquito menos de 40 claro, pesos. Si el dólar llega a 40, 4 pesos es el 10%. Ahora, si el dólar se va a 50, ese porcentaje se disminuye inmediatamente. Porque siguen siendo 4 pesos por dólar. Lo que argumenta el gobierno es que esto es así a propósito para demostrar que efectivamente es algo temporal. Y que va a desaparecer después. Exactamente. Bueno, pero lo de la ayuda queda social, discusión. atención, porque acá en septiembre y en diciembre hay por ley 2 aumentos más, uno que se paga ahora de asignación por hijo y demás. Ahora, ¿le van a dar un bono de la asignación por hijo? ¿Solamente para ellos, para la UH? En septiembre de 1.200 pesos Sí. por cada chico y en diciembre va a ser de 1.500 pesos. Sí. ¿sí? Ese es el primer bono. Después va a haber... Le dan esta plata para evitar que vayan a pedir a los supermercados. Va a haber, ya está un poco arreglado inclusive con los movimientos ¿Sí? sociales. Sí, lo contaba Pérsico al menos esta tarde, uno de los dirigentes más, Bueno, sociales más importantes. Este es un punto. El otro punto... Refuerzos alimentarios para comedores. Bueno, ese es el RAN, el famoso RAN, que es el Refuerzo Alimentario Nacional, que ya llega. Cuando estuvo en el programa, la ministra Estrata, ¿se acuerdan que contó, si no se acuerdan les recuerdo, contó acá la ministra Estrata que Nación había dejado de mandar partidas, ¿sí? Y el aumento de partidas lo cumplían con el bolsillo de la provincia. Bueno, hay que ver si ahora le mandan, como dice que van a mandar, este famoso punto del Refuerzo Alimentario Nacional. Precios cuidados. Sí. Se tendría que intensificar, entiendo. El tema es que precios cuidados solamente están en las grandes capitales. Vos haces 20 kilómetros, 30 kilómetros acá y no tenés precio cuidado. Bueno, había algunos acuerdos provinciales, ¿no? En su momento, pero ahora ya no tampoco. Claro. Pero aparte, dice, van a extender precio cuidado. Te vas al interior profundo, como le gusta decir a muchos, y no hay precio cuidado. A lo sumo hay un solo supermercado grande en el pueblo y maneja a troche y moche los precios. Ampliarían los productos y también, bueno, son 90 empresas más o menos, ¿sí? Habría que ver cómo esas empresas podés hacerlas controlar un valor, ¿sí? Y que no se aplique solamente en las cadenas que están dentro del acuerdo. Bien. Bueno, créditos Argenta, Sí. tiene que ver con ANSES, esto también se intensificarían, y ampliar las transferencias de fondos para aspectos sociales de la nación a las provincias. Mañana en la mañana hay una ministra, la ministra Estrata va a encabezar una reunión de trabajo por todos estos temas porque quieren ver cómo va a impactar, qué es lo que tienen ahora y ver cuánto más Le van puede a mandar, llegar. Claro, básicamente. Y abrieron más de 100 comedores nuevos en la provincia. Digamos, ahí está la gran demanda que todavía no había sido atendida por Nación. Bueno, que no se mueva el número de la indigencia, es básicamente lo que puede hacer estas medidas sociales o de índole social. Creo que Sí, más profundizan estas medidas que habían sido aplicadas anteriormente. Bueno, a ver, la pobreza va a aumentar, esto lo reconoció Macri, lo que se intenta con esto es controlar la indigencia, así que no aumente. Es así de cruel como lo contamos, pero me parece que va por ahí. 23:34, estamos en vivo, 11:05 la temperatura, gracias Ezequiel. Por nada. La pausa es corta y me siento a charlar con un economista sobre estos temas. Bien, con nosotros Claudio Coronel, contador público nacional, es docente, investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos con nosotros. Contador Coronel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Nicolás? Muy Buenas bien. noches, ¿eh? Buenas noches. Gracias por estar. Bueno, ¿cómo podemos analizar estos anuncios si pudiéramos hacerlo en espacio televisivo, ¿no? Por allí no reduciendo un poco los tiempos. La situación, para hacer una introducción, parte de una crisis de confianza muy fuerte que se observa tanto en el país como en el propio gobierno, y esto desencadenó una corrida muy fuerte, también relacionada con esta bola de Levac que se comentaba hoy con tu entrevistado anterior, y que llevó a, como escuchamos al propio presidente, a reconocer ellos que están en una situación de emergencia. ¿Es una situación de emergencia por qué? Porque tenemos un déficit externo
que no se ha solucionado, es decir, que tenemos salida de divisa constantemente porque compramos en el exterior más de lo que nosotros le vendemos. Existe también la situación del déficit fiscal que no ha solucionado este gobierno, porque entiendo yo ha tomado un camino errático. La tasa de interés hoy en un 60% que destruye toda la actividad productiva, los salarios reales cayendo, es decir, el salario de los trabajadores, el poder de compra cada vez más débil, por lo que el consumo interno se debilita, lo que también le vuelve a golpear al aparato productivo. Y por supuesto una desconfianza del mundo que hizo que en un momento en el que agotaron ya el endeudamiento externo, le dijeran, no, mira, no te presto más. Entonces, a consecuencia de esto, el gobierno, sin muchos más recursos, recurrió al FMI diciéndole, por favor, ayúdennos con esto, pero ya sabemos todo que el FMI lo que exige son ajustes. Es lo que le interesa al FMI, por lo que se intentó profundizar este ajuste, lo que volvió a golpear la actividad económica interna y bueno, tenemos las consecuencias que tenemos hoy. A ver, cuando el planteo es, cuando el gobierno dice, bueno, aumentamos al 60% la tasa de interés, ¿por qué golpea? Porque la gente, ¿qué hace? ¿Va ahí? No, la tasa de interés, cuando se aumenta la tasa de interés, es una tasa de referencia que tiene como primer objetivo intentar frenar la especulación hacia el dólar. Es decir, te ofrezco una alternativa más atractiva que posicionarte en dólares. ¿Por qué? Porque si yo estoy esperando que el dólar siga devaluándose, no tiene sentido que yo me quede en pesos. Entonces dice, mira, yo te pongo una tasa de interés 60 para que vos te mantengas en pesos, ya sea en plazos fijos o en las propias LEBAC o algún otro tipo de instrumento. Además, esto frena la actividad productiva, lo que genera un enfriamiento de la economía, esto es así, entonces ese enfriamiento de la economía detrae la demanda, y al detraer la demanda generaría este enfriamiento que yo te digo que haría que se calmen las cosas. En realidad es un instrumento que ha demostrado que no funciona, porque pasamos en diciembre de un 20% a hoy a un 60%. En realidad el objetivo es frenar la corrida, pero ¿Y por qué sigue subiendo el dólar? Esto tiene que ver con lo que yo te decía al principio de la desconfianza. Hay una desconfianza hacia la economía argentina y hacia el gobierno. Es decir, los mercados, como ellos le dicen, están leyendo que este gobierno no va a cumplir con los objetivos que planteó, no está generando los cambios estructurales que prometió, no hay crecimiento económico, no hay un proceso de desarrollo, no mejora el saldo externo, el déficit fiscal no lo han podido corregir, por lo menos sustentablemente, sin que se avecine una crisis. Entonces, los grandes capitales, porque no es la gente como nosotros los que va corriendo a comprar grandes miles de dólares, sino los inversores externos que entraron cuando vieron los activos los LEBACs o el propio sistema financiero, en esta desconfianza dice, no, en cualquier momento esto estalla. Nos vamos. Nos vamos, exactamente. Y me protejo con el dólar. Los capitales externos directamente arman las valijas, buscan sus dólares y se van. Y algún que otro actor interno compra dólares y lo guarda abajo del colchón, que son los menos. Pero estos movimientos en dólar no los genera el trabajador, no los genera la gente de a pie, los generan los grandes capitales, generalmente extranjeros o el propio sistema financiero. Igualmente, habría que hacer una aclaración que por ahí circuló que los bancos habían intervenido en la última corrida. En realidad no, porque esto tienen muy controlado la cantidad de dólares que pueden tener. Entonces esa corrida no vino por el lado de compra de los bancos. Claudio, y esto que también decimos, a ver, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Puede seguir subiendo el dólar? ¿Se puede seguir devaluando el peso? El dólar puede seguir subiendo en la medida de que estos anuncios no generen algún tipo de confianza. Bueno, hoy subió. Hoy subió, sí. En realidad terminó más o menos similar, subió un 1%. Hay que entender que hoy había feriado en los Estados Unidos, por lo que había poco movimiento. Yo creo que hay una espera de ver si estas medidas que propone el gobierno tienen algún efecto y reitero, los mercados que en realidad no son los trabajadores, son los grandes capitales que vienen a invertir y a traer dólares, pero ni siquiera son dólares que vienen al sistema productivo, son dólares que vienen al sistema financiero. A especular. A especular. Así que ese ha sido, a mi criterio, uno de los errores más grandes que tuvo este modelo, de creer que a través del ingreso de capitales especulativos, incluso del extranjero, se podía generar cierta estabilidad en el país. Y esto no es así, no sucede en ningún país del mundo. Son capitales que ante el primer signo de que el riesgo es tan grande que arriesga su inversión, automáticamente se van. Entonces, puede ser que el tipo de cambio siga subiendo
pero es algo que hoy en la Argentina es muy difícil de predecir. Y el tema de haber puesto retenciones. El tema de las retenciones ya se lo venía pidiendo el FMI antes, con mucho tiempo. El tema es que parecería simbólico por esto de que si el tipo de cambio, como lo comentaba recién hoy tu columnista, si el tipo de cambio sigue subiendo, esto se va a licuar, porque no es una tasa que se implementa, sino que es básicamente un importe que si, como decías vos, pasa a 50, el dólar, estamos hablando de que de 10 pasa a 8, digamos, y empieza a bajar esa tasa, y que en realidad siguen con la misma dinámica de pensar de que subir las retenciones va a generar mayor cantidad de ingresos, cuando el problema es que en este tipo de políticas, cuando se hacen ajustes constantes, esto impacta en la economía y hace, como estamos viendo, que caiga la actividad económica, caiga la actividad productiva, y esto impacta en la recaudación. Es decir, que termina siendo un círculo vicioso que puede llegar a un déficit cero, pero en el camino dejaste pymes, dejaste trabajadores, dejaste sectores productivos, y ya lo hemos visto, esto no funciona, y menos en un país como una Argentina que es tan inestable. Con esa contención que intenta el gobierno, inyectando plata, un poco más de plata en los que menos tienen. Yo creo que está ganando tiempo, en realidad, porque tenemos que ver que esto no va a generar cambios en la actividad productiva, esto no va a generar que se recuperen las pymes que han perdido la cadena de pago, porque a ver, esto de la tasa de interés al 60 los afecta, porque mucho lo que hacen las pymes es financiarse con proveedores y financiarse con cheques de pago diferido, que el banco se lo descuenta, le descuenta un porcentaje de eso, y con eso paga sueldos o financia parte de su capital de trabajo. Cuando la tasa de interés se vuelve tan alta, se corta de la famosa cadena de pagos, y la pyme o no le puede pagar al proveedor, o no le puede pagar a sus empleados, o tiene que despedir gente, o no puede entregar sus productos. Entonces, con largar dinero a la calle así de esta manera, quizá pueda generar una contención social para que la gente no salga a manifestarse o para que impacte tan fuerte en la crisis. Pero convengamos que son bonos, no es una mejora sustancial. Decir, bueno, te hago un aumento de aquí en adelante. Claro. Te doy un paliativo en un momento tanto y me compro tiempo. Ahora, ¿a cuánto puede llegar la inflación este año? Porque yo lo escuchaba Melconian el otro día que decía, no va a ser menos del 38, es impensado menos del 38, y hoy ya hablaban de 40 y pico. El propio gobierno estima 42% de inflación, que no es para nada descabellado, entendiendo que, para darte un dato, el mayorista en este año llegó al 48% de inflación, el índice mayorista. Entonces, con una devaluación que en este año ronda el 100%, no sería descabellado pensar en que lleguemos a esos valores inflacionarios que superarían la inflación del 2016. ¿Y cómo hacemos para vivir? Es muy difícil. Yo lo que por ahí sugiero a alguno es, primeros días de mes, si tiene la posibilidad, compre alimento no perecedero y guárdelo, porque en un mes eso puede subir 4, 5%, incluso 10%. Y yo creo que en una familia eso impacta fuerte. Entonces, la salida hoy es cubrirse en aquello en lo que uno se puede cubrir del aumento de precios, que es en bienes. En este caso, compren y por favor no se endeuden. No tomen deuda, porque primero la tasa de interés está muy elevada y segundo hay una incertidumbre tanto por los precios como el tema del trabajo, que no conviene tomar esos riesgos. Hay gente que sacó crédito en UVA. Sí. Está perdiendo. El tema de los UVA depende por dónde se lo mire. El UVA generalmente... Porque está aumentando ahora con esto. El UVA aumenta basado en la inflación. Los partidarios de UVA generalmente... adheridos al gobierno, o el propio Lucas Liach, que era vicepresidente del Banco Central, que defiende mucho este sistema, dice, bueno, está bien, pero se está valorizando el inmueble o el bien que vos compraste. Sí, el tema es que si las personas no le aumenta el salario lo suficiente, estarían perdiendo parte de su poder adquisitivo destinándolo a eso, cuando en realidad, cuando se promete este sistema de crédito hipotecario a través de UVA, era con la expectativa de que la inflación baje. Entonces se pensaba, bueno, más o menos vamos sosteniendo los cambios de inflación, sin embargo esto no estaría funcionando. Yo creo que hay gente a la cual no le aumenta el salario, pensemos que este año va cayendo casi un 5% el salario real, pérdida de salario real un 5%, más le aumentan lo que tiene que pagar por el crédito UVA, más la inflación, más lo que caen los salarios en dólares. Mira, un dato, los salarios en dólares este año cayeron a la mitad. Sí. O sea, se dificulta realmente mucho. Vos decías recién que la gente cobra y trate de comprar
todos los fideos del mes o cosas por el estilo. En ¿no? la medida que pueda, sí. Claro, ese es el problema. En la medida que pueda, por eso. Porque después tiene que pagar los impuestos, los servicios. Lo que sí, eso es un tema, porque ahora tenemos aumento de luz, prontamente va a volver a subir la luz, el gas también. Realmente uno cuando le pregunta qué podemos hacer, y la verdad que en estos contextos es muy difícil. Hay que administrarse de la mejor manera posible y no hay que endeudarse, y nos obliga esto a ajustarnos nosotros también. Cuando el gobierno dice, bueno, ajustemos todo, nos obliga. Ya venimos ajustados. Ya venimos ajustados y nos obliga realmente porque la inflación nos está corriendo de atrás. Así que realmente es un contexto difícil. No queda otra que tratar de, como digo, de recorrer, porque lo que es particular en estos contextos de inestabilidad es que en distintos lugares uno encuentra distintos precios. Claro. Aprovechar ofertas, ir a principio de mes. Yo no sé si ustedes lo tienen contabilizado, pero yo he visto menos gente en los supermercados. Sí. En las grandes cadenas. Sí, el tema es que las grandes cadenas... Pueden ir específicamente que tal vez algún día de una oferta, pero... Generalmente las empresas están utilizando estas ofertas para concentrar la demanda porque ha caído muy fuerte la demanda porque a la gente no le alcanza y trata de viajar también lo menos posible al supermercado y está comprando mucho en zonas cercanas porque incluso hay autoservicios, supermercados de barrio que tienen precio más barato que las grandes cadenas. Sí, Entonces, por ahí también esto está afectando. Por eso, ojo a la gente que mire los precios, porque en estos contextos las grandes cadenas aprovechan. Así que hay que tener ojo en eso. Me mandaron un mensaje de texto ofreciéndome un crédito Sí. de un banco. Y tengo que hacer una compra. Utilizo la tarjeta de crédito, saco el préstamo o no hago nada. Yo no haría nada, pero depende de muchos factores. Hoy la tesorería está alta, no conviene ningún crédito, salvo que consiga alguna promoción de 3 cuotas sin interés, que sea algo que necesites, que por ahí sobreviva alguna promoción. Sí, de lo contrario, tratar de tomar una postura conservadora en este momento hasta veamos qué pasa, porque convengamos que el gobierno ya dijo que este año vamos a caer un 2,4%, y el año que viene nada. O sea que se viene en tiempo, lamentablemente, aunque siempre parecemos portadores de malas noticias, lamentablemente se viene difícil la cosa. ¿Hay solución? Sí, hay solución. Argentina ha pasado por estos procesos muchas veces. Lo importante es que se recapaciten algunas cosas y se recupere el sendero de crecimiento, pero con programas de desarrollo. Es importante que esta plataforma o la plataforma que se presente venga con un programa de desarrollo concreto que trabaje sobre la base productiva, que son las pymes. Siempre son las más olvidadas, pero son las que concentran el 90% del empleo en la Argentina. Entonces, hay solución a la medida que nos ocupemos por la base productiva y no por un modelo financiero como el que intentó instalar este gobierno. Y bueno, ir hacia eso, y también es necesario controlar un poco el tema de las importaciones, porque no es, liberamos las importaciones porque así compiten las empresas con China, no se puede competir, claro, porque tiene salarios muy bajos y no tiene las mismas reglas de juego que nosotros. Contra China no se puede competir, entonces es preferible pagar unos pesos más de determinados productos, no digo todos, pero conservar el empleo. Claudio, gracias. Excelente. Claudio Coronel con nosotros, contador público nacional, docente e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La pausa y hablamos de las elecciones en la CTA. Nuevo bloque para charlar de las elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos de la CTA. Hay elecciones el próximo 6 de septiembre, ¿sí? Esta semana nos acompaña en esta oportunidad Jorge Vázquez, candidato a secretario general de la seccional Paraná de la CTA de los Trabajadores. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Dentro de todo, dentro de la realidad que estamos atravesando en esta Argentina, ¿no? Tan triste, tan decadente que estamos viviendo, uno siempre trata de mirar para adelante y en función de la lucha y la unidad de los trabajadores, tratar de aportar alternativas desde nuestros sectores. A nivel provincial hay lista única. A nivel provincial. Y en Paraná, te voy a mostrar acá. ¿Y en Paraná? En Paraná también tenemos lista única. Sí, a nivel nacional creo que había una alternativa, sí, a la lista nuestra, que es la lista que encabeza el compañero
Hugo Yasky, acompañado del compañero Daniel Catalano, que es secretario general de ATE Capital por la línea verde y blanca. Y bueno, y aquí en la ciudad de Paraná hemos logrado el consenso con diferentes compañeros y bueno, estamos caminando no solamente en la ciudad de Paraná, sino que también localidades de Paraná Campaña que van a participar de esta contienda. Se están dando, como hace años, yo lo charlaba el otro día, se están dando como hace muchos años no se daba la unidad de los trabajadores. El famoso cantito, ¿no? Está la unidad de los trabajadores, el que no le gusta se jode, que se jode. Bueno, eso se está dando. Sí, yo creo que es un factor de inteligencia más que nada. Yo creo que, si bien es cierto aquello que se decía que nos iba a unir el espanto y el espanto llegó, digo, yo creo que hay que dejar de lado algunos matices y priorizar la situación social que están atravesando los trabajadores. Entonces, en función de eso, creo que los dirigentes gremiales tienen que tener la capacidad suficiente como para fortalecer la lucha. Yo creo que hoy más que nunca hay que plantarse frente a un gobierno que viene por el Estado, un gobierno que viene a ajustar lo que más se pueda y que viene, bueno, por la historia, viene por todo. Pero escuchaste lo que decía recién el especialista, ¿no? El tema de cómo golpea en el asalariado las medidas que se vienen adoptando. Pero seguro, eso nosotros lo tenemos más que claro. Históricamente, lo que nosotros denominamos la oligarquía, y esta oligarquía empresarial que hoy nos gobierna, quiere que al ajuste lo paguen los trabajadores. Entonces se hace imposible en esta carrerita de auto donde todo sube, donde el traspaso de recursos de sectores vulnerables, los sectores más populares a las grandes empresas se ha venido dando gradualmente y esta vez lógicamente nos están por pegar el tiro de gracia con la receta del FMI. Esto se veía venir, para nosotros no es nada nuevo, por eso hoy más que nunca nosotros pregonamos aquella idea de organización, unidad y lucha, porque tenemos que actuar prácticamente en defensa propia de los trabajadores. Es una realidad Hay una crítica que le hace un sector de la comunidad, esto hay que reconocerlo, al sindicalismo, a que bueno, que también han sido parte de la destrucción, dicen estos sectores, del sistema en líneas generales, digo, por lo que ha significado lo que usted puede considerar conquistas. Otro dice, bueno, pero fíjate cómo han estado sindicalistas enquistados en el poder, denunciados por corrupción, presos algunos de ellos. Bueno, nosotros en realidad siempre nos hemos opuesto en ese sentido a cualquier tipo de burocracia sindical. Lo que sí no vamos a caer en esta demonización de la política que se está planteando desde los medios hegemónicos, lógicamente manejados por un discurso oficialista que lo que pretende es desarticular de alguna manera todas las organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones gremiales, porque para los que nos gobiernan, ¿no?, y que es el poder real de la Argentina, en esta Argentina atendida por sus propios dueños, la política es un estorbo. Entonces no solamente va a ser el daño económico, social y cultural, sino que pretenden dejar un daño hacia la política, hacia la participación popular, hacernos creer que la política, que las ideologías han muerto, que la política no sirve ni cambia nada. Y es todo lo contrario, hoy más que nunca hay que reivindicar la política. Pero reconoce usted que hay sectores sindicales que se han enriquecido. Nosotros, en realidad, en la historia de la Argentina, siempre han habido buenos y malos hombres en todas las instituciones. Nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que no nos toca. Fuimos críticos y hemos sido críticos siempre de esas. ¿Y cómo se hace para terminar? Porque en algún momento hay que cortar, ¿no? Entonces usted dice, bueno, a ver, ¿hay sindicalistas corruptos? A un lado. Ustedes vienen a representar una unidad, una renovación, si se quiere, en ciertos aspectos. Sí, es que lamentablemente los sindicalistas corruptos hoy son los que están al lado del presidente Macri. Entonces nosotros cuando planteamos que el compañero es el que vamos a tener al lado nuestro caminando en la calle tratando de defender a los compañeros que están siendo excluidos del sistema, a los compañeros que se están quedando sin dignidad, a los compañeros que se están quedando sin un plato de comida a la mesa, justamente ahí se divisa naturalmente que quién es el enemigo y quién es el aliado del empresariado argentino, digo, de esta oligarquía argentina, porque ni siquiera uno está demonizando al empresariado, digo. Nosotros creemos, lógicamente, que tenemos que hoy más que nunca reivindicar la acción política, porque vienen por la política también, vienen por la política. En esta cuestión de decir, bueno, fracasan las políticas económicas del gobierno y fracasa la política, no. Acá lo que está fracasando es un modelo
sostenido justamente por el empresariado, los que crean que el poder económico puede desplazar a la política del escenario, del eje, y están equivocados, y estas son la muestra clara. Yo creo y comparto con usted que necesitamos que el salario del trabajador se defienda, ¿no? Que se defienda con uñas y dientes en esta oportunidad, porque ha sido el que más ha perdido. Seguro. Todo esto. Pero no solamente el salario, sino que también las condiciones de trabajo, sí. Todo lo que tiene que ver con la constitución de la familia, no es solamente el salario. Lamentablemente hoy en esta situación angustiante, en esta situación caótica, que digo que ojalá que me equivoque, pero yo creo que si esto se sigue profundizando, porque estos muchachos vienen al hueso y sin anestesia, yo creo que el 2001 va a ser prácticamente el día de la primavera al lado de esto. Entonces, yo creo que tenemos que plantearnos... ¿Usted cree que puede haber Ojalá que no, porque ¿sabe qué? Cuando ocurren este tipo de situaciones tan tristes, tan violentas, donde un gobierno como este, que manipula justamente los medios de comunicación para, de alguna manera, naturalizar la represión, criminalizar la protesta social y qué sé yo, los que ponen los muertos son los sectores más vulnerables, los sectores más populares. Nosotros tenemos la memoria fresca todavía de lo que pasó en el 2001. Ojalá que no vuelva a ocurrir. Jorge, gracias por la visita y bueno, favor. Obviamente a laburar por esto. Exactamente, invitamos a todos los compañeros, convocamos para el día jueves 6. Vamos a estar con las urnas en diferentes reparticiones públicas, en diferentes establecimientos educativos, convocando justamente para que nos acompañen en este proyecto que tiene que ver justamente con esos 3 ejes que nosotros planteamos en la campaña, que es unidad, organización y lucha. Muchísimas gracias. Jorge Vázquez con nosotros, candidato a la lista 10 para conducir la CTA aquí en la ciudad de Paraná. La última pausa, ¿sí? Y ya nos vamos. Bueno, ya en el cierre, perdón, no quedaba más pausa, estamos en el cierre. Me queda esta sensación, ¿no? de preguntarnos cómo hacemos para salir de esta situación, ¿no? Lo que decía hace un ratito el economista, ¿no? Buscar el tema de la inversión, de las pymes, que son las verdaderas fuentes de trabajo, y no inyectando solamente plata en los sectores más necesitados y darle oportunidades a las especulaciones. Me quedo con eso. Porque me parece que tenemos que ir, yo decía el otro día en la radio, a un gran acuerdo nacional, pero no olvidarnos de hacer un gran acuerdo provincial también y un gran acuerdo municipal. Me parece que es necesario en este momento de tanta cuestión así, convulsión si se quiere, de parar la pelota y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos para esta ciudad? ¿Qué es lo que queremos para esta provincia? Y para la Argentina. Porque se van a empezar a venir épocas en donde todo se va a mezclar con todo. Y yo no quiero estar atrapado en una cuestión dual de decir o es este o es aquello. Porque estos tienen responsabilidad y estos también la tienen. Y no es acá Macri sí o Cristina no, o Macri no y Cristina sí. Porque se pelean entre ellos. Y la verdad, como decía también el economista, nos devoran los de afuera. Los que vienen, especulan y se llevan la plata. Entonces quedamos atrapados todos en esta cuestión, en esta dicotomía de si es Macri o es Cristina. Y me parece que no va por ahí la cosa. Me parece que tenemos que pensarnos como alternativa, con alternativas. Porque si no, me parece que no vamos a crecer. Y no vamos a avanzar. Y vamos a terminar peleados todos con todos. Por eso la idea es que todos los lunes venga aquí gente de los distintos sectores y pueda dar su punto de vista de los temas de la actualidad, de lo que hablamos, todos libremente, sin condicionamientos. Que vengan y digan lo que tengan para decir. Volvemos la semana que viene. Sí, vamos a ver
cuáles son las novedades, porque seguramente las va a ver. Faltan 13 días para conocer el presupuesto nacional y el presupuesto provincial. Y ahí vendrá también un gran debate. Buena semana para todos.